Bueno, después de esta presentación es difícil hablar, pero gracias Mariano, gracias Pablo y muchísimas gracias. Querido Pedro, estoy encantado de estar aquí. Es un verdadero placer, es un honor, porque lo decían los compañeros que han intervenido, particularmente Pedro. Vamos a hablar de diversidad, de forma breve. Si os dais cuenta, el desarrollo de la vida se basa en la diversidad. Toda teoría científica que se precie hoy establece que la vida ha ido evolucionando de lo homogéneo a lo diverso. Si no hubiera sido imposible. Os recomiendo un maravilloso documental, se titula Earth, de un fotógrafo francés sobre el origen de la Tierra, el origen de la vida, y por cierto también cómo estamos contribuyendo a destruirla. Pero esa es otra parte también de mi actividad política. Hoy no me toca hablar de ello, pero tendría interés en hacerlo. De lo homogéneo a lo diverso, de un pequeño organismo unicelular a la riqueza diversificadora que hoy significa la Tierra, sus habitantes, el medio ambiente, etcétera. Por tanto, este es un mundo diverso. Claro, la diversidad en muchas ocasiones no se reconoce. ¿Por qué? Porque a los conservadores, para el movimiento conservador, lo que importa es la homogeneidad, porque de ese modo pueden establecer mejor los mecanismos de control, pueden operar con más facilidad sobre las conciencias de la gente. Si todos se consideran parte de un grupo con la misma ideología, las mismas creencias, la misma forma de actuar, es más fácil controlar a ese grupo social y por tanto es más difícil que se reconozca la diversidad y que haya ideas alternativas al pensamiento conservador. Por eso es tan importante para nosotros la diversidad. Y la diversidad es evidente, ya digo, desde el origen de la vida hasta el análisis que podamos hacer hoy de la realidad sociológica de cualquier país. Aquí veo muchas personas nacidas en otros países, con los que yo me siento maravillosamente bien, porque soy un ciudadano del mundo y porque una de las cosas más hermosas que he hecho en mi vida efectivamente ha sido aplicar los derechos humanos. Si ese proceso de normalización no fue otra cosa que el reconocimiento de los derechos humanos a un país que tiene dignidad como es España y que no podía consentir que hubiera ciudadanos igual que nosotros, nacidos en otros países, que estuvieran trabajando con nosotros, construyendo el país con nosotros y que sin embargo se les excluyera del conjunto de los derechos políticos, sociales o económicos. Eso era intolerable y por eso se hizo. Pero, si os dais cuenta, decía, aquí hay gente nacida en otros países y yo me gusta citar a Eduardo Galeano, es uno de mis autores preferidos, cuando en su último ensayo Espejos, maravilloso, dice, todos somos emigrantes de África. Es que todos somos emigrantes de África. Es que el género humano nació allí. Y él sigue diciendo, en aquel tiempo el único pasaporte exigido eran las piernas. Y luego añade, y el sol se encargó de repartir los colores, que es la más bella expresión del reconocimiento de la diversidad, del reconocimiento de que somos, bueno, por lo menos quienes pensamos en clave progresista, una fraternidad. Y nosotros tenemos que intentar, en términos políticos, conseguir esa fraternidad. Porque cuando se produce el reconocimiento de la igualdad desde la diversidad, nosotros tenemos muchas más posibilidades políticas y la vida es mejor y las sociedades avanzan más. Entonces la diversidad está presente. Aquí en este país seguramente sea uno de los mejores espejos para comprobarlo, porque hay muchas categorías de diversidad. Normalmente la diversidad está asociada a la identidad, a la pertenencia, a una determinada característica de ser, que no debe entrañar diferencias, por supuesto, pero que, digamos, establece o categoriza a un grupo determinado de seres humanos, que son todos iguales, pero que tienen diversas identidades, porque eso es la diversidad. Pero permitidme que muy brevemente, para dar lugar al debate, haga un análisis global de la diversidad. En España, decía, tenemos un ejemplo, o somos un buen espejo para ello. Aquí tenemos una gran diversidad territorial, por ejemplo. Una gran diversidad territorial. Y la Constitución española la ha reconocido. Y hay que cuidarla, hay que mimarla. Porque fijaros, lo peor que nos ha pasado en nuestra historia ha sido el enfrentamiento entre homogeneidades. Es decir, cuando los nacionalismos excluyentes se consideran a sí mismos
como el único patrón de conducta y de comportamiento, siempre generan conflictos. Conflictos lacerantes para la historia de la humanidad, que han desembocado en guerras, en destrucción, en enfrentamientos. Hay que entender la diversidad y hay que considerar que la diversidad es una parte de la riqueza social y que tratando adecuadamente la diversidad, un país puede progresar desde ese reconocimiento. Lo hablábamos mi coordinador y yo, David, estos días. ¿Quién hubiera pensado en el año 2002-2003, en el cenit del apogeo de Aznar en el gobierno de España? ¿Cuándo, acordáis, el enfrentamiento entre el nacionalismo, el peor nacionalismo español, y los nacionalismos vasco y catalán estaban a flor de piel? ¿Quién hubiera pensado que solo 6 o 7 años después habría un lehendakari en Euskadi que se llama Patxi López y habría un presidente de la Generalitat que se llama Pepe Montilla, que ha nacido además en Andalucía? ¿Quién lo hubiera pensado? Nadie. Pero son presidentes de sus comunidades gracias a la diversidad y gracias al entendimiento que nuestro proyecto político al que hacía referencia Pedro, y quizá nos ha explicado esto lo suficientemente bien, no se ha explotado lo suficientemente bien, hemos hecho, dirigidos por José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo ocurrido en Cataluña y en Euskadi es el resultado de la coherencia, es el resultado de un esquema de valores que siempre hay que seguir. A veces no da resultado inmediatamente, pero a medio y largo plazo siempre lo da. Lo digo como aviso a navegantes de aquellos que dicen que hay que hacer reformas liberales para salir de la situación actual. Y si las hiciéramos, conseguiríamos dos cosas: hacerle la agenda oculta a la derecha y perder las elecciones, claro. A renglón seguido perder las próximas elecciones. Porque yo siempre digo que prefiero tener la honra aunque pierda el barco. Pero perder la honra y el barco no lo vamos a consentir. Las dos cosas nunca, ¿no? Entonces, en esta materia de la diversidad ocurre igual. Tenemos, por tanto, la diversidad territorial, tenemos luego la diversidad social, que es amplísima. Aquí se ha hecho una descripción de algunos de los grupos, por llamarlo de alguna manera, para entendernos, de algunos de los grupos que forman esa enorme diversidad, empezando por la diferenciación de sexos, empezando por la enorme discriminación que ha existido a lo largo de la historia, lamentablemente, con respecto a la mujer. La diversidad está ahí, es una evidencia. Entonces, hacer políticas en favor de la igualdad es lo mejor que puede hacer una sociedad para preservar su cohesión y para garantizar su futuro. Por eso hicimos la ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que además de la norma positiva, es decir, además de lo que significa la ley, tiene otro elemento, en mi opinión, más importante todavía. Es decir, es el resultado de un profundo avance social. En muchas ocasiones, el discurso, mejor dicho, las normas, las leyes, van por detrás de la evolución social. Y poner como prioritario en una sociedad, como hicimos nosotros, el discurso de la igualdad y el reconocimiento de la diversidad, es ganar el futuro. Por eso esa ley ha sido tan fácil de aprobar. Quiero que sepáis que cuando en el año 2008, al acabar la legislatura, hicimos un cualitativo sobre la valoración de los ciudadanos acerca de las normas que había aprobado el gobierno socialista. ¿Sabéis cuál era la más valorada? La ley de igualdad, sin ninguna duda, por encima de la ley de la dependencia, que también estaba valoradísima. La ley de igualdad, ¿por qué? Pues porque es evidente que hemos conseguido superar esa enorme discriminación, o estamos en el camino de hacerlo. Tenemos también el tremendo sufrimiento que han sufrido las personas por su identidad sexual a lo largo de la historia y a lo largo de la historia. Entonces, teniendo un discurso claro y teniendo unos valores definidos, ¿cómo se puede ganar el futuro? Creo que solo son 7 países, ¿verdad? 7 países en el mundo los que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre ellos España. Hay 80 países todavía, 70 o 80 países en el mundo donde todavía es delito el reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo.